Es nuestra oración en esta mañana y cada día que la gracia del Dios Todopoderoso sea abundante sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades. Lamentablemente, a medida que han pasado los siglos y los años, el cristianismo en gran medida ha dejado de ser lo que fue inicialmente. Ha abandonado la esencia con la que Jesús fundó la iglesia. La palabra de Dios, en especial las cartas del apóstol Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestran que los cristianos eran una familia espiritual y oraban por los demás hermanos con la misma o tal vez más intensidad que por ellos mismos. Y este precisamente es uno de esos cambios lamentables que ha experimentado la iglesia. Pasamos de ser una familia espiritual a ser individuos espirituales. Y ese individualismo se refleja aún en las oraciones de muchos creyentes. Porque, sin ser conscientes, dejamos de orar por los perdidos y por el evangelismo para centrar nuestras oraciones exclusivamente en nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Yo te pregunto, ¿por qué o por quién es por lo que más oras tú? En el pasaje de nuestro devocional de hoy, el apóstol Pablo nos recuerda el deber que tenemos de orar unos por otros y sobre todo orar por el evangelismo. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y te quiero invitar a que escuchemos lo que nos dice el apóstol en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. En los versículos previos, Pablo acaba de dar gracias a Dios y orar por sus lectores. Ahora, acercándose al final de su carta, les pide que ellos también oren por él y los que lo acompañan en el evangelismo. El anhelo del apóstol es que la palabra de Dios llegue a cada rincón de toda la región, que cada persona de Asia Menor y del mundo conocido escuche el Evangelio. Y lo más importante, que al escuchar el Evangelio, esta palabra de Dios se glorifique en la vida de los que la escuchan, es decir, que produzca efecto en sus vidas, tal como lo hizo con los mismos tesalonicenses. Para Pablo, este motivo de oración es fundamental. Y respondiendo a la pregunta que hice anteriormente, es una realidad que los motivos de oración más frecuentes de la gran mayoría de cristianos son la economía, el matrimonio, la familia, la salud, etc. Es decir, temas naturales, terrenales y muy personales. Sin embargo, los motivos de oración más bíblicos son espirituales, como los que nos está mostrando Pablo: la santidad, la paz de Cristo, fidelidad a la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, etc. De ninguna otra manera le haremos tanto bien a la humanidad, incluyendo nuestra familia, los amigos, los conocidos, que dándoles a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y con este fin entonces necesitamos orar intensamente para que el Señor abra nuestros labios y para que también levante y sostenga predicadores y evangelistas bíblicos. Pero además debemos orar para que el Evangelio penetre con poder hasta el rincón más oscuro de cada corazón, para que haya conversiones genuinas, auténticas. Porque, hermanos, de poco sirve imprimir unos volantes, compartir devocionales o hacer una campaña evangelística si no oramos para que el Evangelio sea aceptado, abrazado, creído e interiorizado para que salve y transforme a las personas que lo escuchan. Y todos sabemos que no habrá transformación verdadera si no es Dios quien obra en las personas. Por esto, hay que orar permanentemente para que la palabra de Dios no regrese a Él vacía. Y la segunda razón por la que el apóstol pide a los tesalonicenses que oren por él y sus consiervos es porque a su alrededor había hombres que se oponían al Evangelio y perseguían implacablemente a los mensajeros del Señor. Pablo los describe como personas que no han tenido la más mínima manifestación de fe, completamente incrédulas, ignorantes de Dios o rebeldes contra Él. Y esa falta de fe, junto con el odio, la idolatría y el fanatismo religioso de muchos, producían este tipo de oposición acérrima contra el Evangelio. Es por estas razones que hay que orar con fe e intensidad por los siervos del Señor que proclaman el mensaje de Jesucristo. Una de las alegrías más significativas de la vida cristiana
es el privilegio de orar por y con los demás. De hecho, esto conlleva al menos 3 beneficios que vamos a examinar. Cuando oramos mutuamente, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Incluso en nuestros mejores días, somos impotentes para ganar cualquier batalla espiritual sin la intervención de Dios. Pedir a los hermanos que oren por mí es reconocer mi dependencia del Señor y del amor de mis hermanos. Todos necesitamos la capacitación de Dios para seguir adelante. Necesitamos su dirección para seguir creciendo. Necesitamos su protección para mantenernos a salvo y necesitamos su provisión para seguir avanzando. Pero hay otro segundo beneficio. Cuando oramos mutuamente, se nos recuerda que estamos juntos en esta batalla. Muchas veces, cuando viajamos en carro, por ejemplo, y cruzamos un túnel, da la sensación de que estamos solos e indefensos, vulnerables. Y en ocasiones, cuando los cristianos sufren y padecen situaciones difíciles, piensan lo mismo. Así que haríamos muy bien al recordar el mensaje de Dios a Elías cuando sufría persecución y Dios le informó de que no era el único que sufría en la tierra. En otras palabras, es reconfortante saber que compartimos con los demás los sufrimientos de Cristo y que estamos juntos en esta batalla. En tercer lugar, cuando oramos unos por otros, estamos obligados a mantenernos humildes. Al igual que en Tesalónica, desde los hermanos menos conocidos de la congregación hasta el ilustre apóstol Pablo, necesitaban la oración de los demás. Cuanto más nosotros también, con humildad y gratitud, debemos reconocer que necesitamos la oración de otros hermanos y que los demás necesitan las oraciones nuestras. De modo, mis amados hermanos y oyentes, es necesario que entendamos que tus pastores, tus hermanos en la fe y todos los perdidos que hay a tu alrededor necesitan tus oraciones, tanto como tú necesitas las de ellos también. Así que todos estamos en el deber de orar unos por otros y por el evangelismo también, disponiéndonos nosotros mismos para llevar ese mensaje de salvación. Y por todo esto, hermanos, vamos a agradecerle a nuestro bendito y eterno Padre. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Rey soberano y eterno, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu asistencia cada día y por tu poderosa palabra que alimenta y sostiene. Padre, agradecemos profundamente por escuchar las oraciones que nuestros hermanos y familia en Cristo han elevado a ti, clamando y suplicando por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra transformación. Pero también te rogamos que escuches las súplicas que nosotros presentamos ante ti por la salvación y liberación de otras personas, de la familia, allegados y conocidos. Ayúdanos, Padre bueno, a cumplir con nuestro deber de orar unos por otros y sobre todo por el evangelismo y la salvación de los perdidos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, que al escuchar esta palabra traigas a tu mente a aquellas personas que están perdidas en sus pecados y que anhelas que fuesen salvas por Jesucristo, y ponlos ahí en oración y compárteles el Evangelio. E igualmente, ora por los siervos del Señor que predican la bendita palabra del Señor, que se desplazan para llevar las buenas nuevas de salvación, que en tu congregación, que en las calles de la ciudad, hacen la buena tarea que el Señor les ha encomendado con temor y temblor ante Dios. Apreciado hermano, medita en esta palabra y oremos sin cesar por el evangelismo y por todos los necesitados. Dios te bendiga. Te espero mañana.